Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy la primera parte de dos vídeos donde trataré la historia de uno de los personajes que más me interesan del universo DC, el Espectro. Un personaje que ha tenido etapas muy importantes con autores que han dado algunas obras que vale muy mucho la pena conocer, aparte de muchísimos autores de primera fila que han utilizado en un momento u otro a este personaje como personaje secundario de algunas historias, de alguna trama o de lo que sea, ¿no? En fin, allá vamos. En 1938 nace Superman, en el Action Comics número 1, con dibujos de Joe Shuster y guiones de Jerry Siegel, ¿no? En el año 1939 nace Batman, con dibujos de Bob Kane y guiones de Bill Finger. A partir de allí, el boom de los superhéroes se dispara y empiezan a salir superhéroes hasta debajo de las chillas. Y evidentemente en DC deciden seguir explotando el filón y le piden a Jerry Siegel que cree un nuevo superhéroe que sea más poderoso que Superman. Y Jerry Siegel crea el Espectro, un personaje que con dibujos de Bernard Bailey, que también era el dibujante de otro superhéroe de esos años, que era Hourman, el hombre hora, empieza a aparecer en Morphan Comics, en el número 52. Morphan Comics era una de estas colecciones, de estos títulos en plan antología, donde había historias de muchos personajes y historias cortas de 10 páginas o una cosa así, y que raramente continuaban. No fue este caso. El Morphan Comics 52, la historia del espectro, el origen del personaje, quedaba interrumpido y no se supo cómo iría la cosa hasta el número 53. El origen, por si alguien no lo conoce, es que Jim Corrigan, que es un policía duro, expeditivo y que trae a los gángsters por el camino de la amargura, es secuestrado por unos gángsters, lo meten en un bidón y lo tiran al fondo del río y se muere. Y evidentemente aquí no se acaba la historia, porque él sube al cielo donde una voz así divina, la presencia y no sé qué, le dice, vuélvete para abajo que tienes que poner a los manos a arreglarle las peras al cuarto, ¿no? Bueno, y el hombre baja, rompe con la novia, porque claro, ¿cómo va a estar la novia con él si el tío está muerto? Esto es, no sé, un mal rollito. El tío corta y se hace un traje, se lo cose y se pone el traje, ¿no? El traje es que el tío va desnudo, con una capa que le tapa media cara, unos guantes y unas botitas. La gracia está que el color de la capa y las botas y todo esto, en la portada y en el primer número de Morphan Comics, en las pocas viñetas donde aparecía, era de color azul, no de color verde como ha sido desde entonces. Y en sus primeras apariciones, cuando iba de espectro, el personaje no era este blanco níveo, este blanco así puro y tal, sino que tenía un aspecto más grisáceo, más cadavérico y un poco más siniestro, ¿no? Bueno, el personaje duraría hasta el año 45 y el Morphan Comics 101 sería el último número donde aparecería. Durante esta época, en las historias estas de Spectre, yo he leído algunas, no todas, porque muchísimas no se han reeditado. Yo me leí este número, el Golden Age Spectre, uno de los Archives, el único número que sacaron. Y después tengo por aquí algún número más así perdido. Bueno, hay este otro, el Weird Origins, que eran orígenes, revisión de orígenes de algunos personajes así un poco raros del universo DC. Estaba el Doctor Fate, estaba el Espectro, estaba con Gorilla, estaba Animal Man, el Diablo y tal. En las reediciones siempre del origen siempre se ponen los colores actuales con el blanco níveo y la capucha verde y tal. Nunca se ha reeditado con los colores originales. Y después hay un par de números así Millennium, que sería este, el 73, porque en este número aparecía por primera vez el Doctor, no, mentira, el Green Arrow y Aquaman. Entonces, claro, esto tiene bastante más interés. Y también el 101, el último número donde apareció el Spectre, sí que también se hizo una reedición de estas Millennium, porque era la primera historia donde aparecía Superboy, ¿no? Bueno. En esas historias de Morphan Comics,
Bueno, son historias de la Golden Age, o sea, son historias de 10 páginas, sin ningún tipo de vergüenza y muy descerebradas, donde el personaje puede enfrentarse a gángsters, o extraterrestres, o demonios de otra dimensión, o monstruos que han salido de un cuadro, o lo que le dé la gana. Y los poderes del espectro nunca han quedado claros. Tiene poderes casi infinitos. Puede cambiar de tamaño, se puede hacer invisible, uh, puede atravesar paredes, puede, en fin, va haciendo lo que le haga falta. Y si a veces no tiene poderes o no se le ocurre qué hacer, pide ayuda a la voz divina esta que le da un anillo mágico o que le da alguna habilidad extra o alguna sugerencia y así se tira, ¿no? En estas primeras historias, el espectro ya demuestra desde el principio que sí, que no es un santo precisamente, ¿no? Porque coge a un villano, lo toca y lo convierte en un cadáver, una calavera que se cae a trozos, otro tío se le pasa no sé qué, uno lo aplasta, o sea, no tiene muchas manías en ir dejándolos allí hechos fosfatina por el camino, ¿no? Um, a mí, visto después de todos estos años, cuando lees estas historias, yo las encuentro mmm, como muy tiernas, ¿no? Como muy simpáticas en su falta de vergüenza, de prejuicios y demás. Incluso yo le encuentro un rollo casi underground, visto desde ahora, ¿no? Porque si ahora cosas que se han hecho en plan casi paródico, algunos autores underground, no se aleja mucho de lo que estaban haciendo en ese momento Siegel, Bailey y compañía, ¿no? El problema de la serie empezó con el número 74. El número 74 aparece Percival Pop de Supercop. Percival Pop, el super policía. ¿Quién era este? Este era un aspirante a superdetective. Él era el que decía que él era un superdetective. Y bueno, digamos que no. Era un tío con unas gafas enormes, dentón, con una cara así como bastante de idiota, y era un personaje cómico. Entonces la cosa iba de que el tío investigaba algo, se metía en unos líos y aparecía el espectro para salvarlo. Un patán. Claro, el tono siniestro de los primeros números se fue al traste, entonces ya era una cosa totalmente diferente. Y poco a poco, pues la cosa fue degenerando hasta que pues la colección cerró, la serie cerró en el 101. Hay que decir también que Jim Corrigan estaba muerto, pero en un momento dado lo resucitan. Y a partir de ese momento, el espectro y Corrigan como que son dos entidades diferentes, pero que comparten cuerpo y que van haciendo una cosa u otra. Y en un momento dado también Corrigan se va al frente porque están en plena Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y bueno, y un momento dado, pues la colección se cierra y punto. No solo se había publicado esto, de todas formas. Aparte de las historias de Morphan Comics, el espectro había aparecido en All Stars en los dos primeros números, que eran una colección antológica con historias de Flash, de, yo qué sé, Sandman, del el espectro, etcétera, etcétera, el hombre halcón y tal, por autores como Sheldon Myers, Sheldon Moldoff, Martin Nodell, etcétera. Y a partir del número tercero, que sería tengo aquí el Archives, empieza ya la etapa de la Justice Society of America, la JSA, la Sociedad de la Justicia de América, el primer supergrupo que existió y donde el espectro sería miembro, fundador, y que estaría allí hasta el número 23, que sería, pues, él ya desapareció su colección y digamos que su interés, el interés que debía haber por los lectores por el personaje no debía ser muy para allá, entonces se lo quitaron de encima, ¿no? Y ahí se acabó el espectro en la Edad de Oro. Se acabó la Edad de Oro, pero venía la Edad de Plata, que empieza, según algunos, con la aparición del detective marciano, según algunos, con la aparición de Flash en el Showcase número 4, que es la fecha más o menos más con la que la gente más o menos está más de acuerdo, ¿no? Esto era el año 59, a partir de allí esta nueva versión de Flash funciona, aparecen nuevas versiones de otros personajes, del Hombre Halcón, Hawkman, de Linterna Verde, Green Lantern, de Atom, y la Sociedad de la Justicia de América se convierte en la Liga de la Justicia de América, etc. Y en un momento dado,
se descubre que todos estos personajes de la Edad de Oro que habían desaparecido, pues existen en una tierra paralela. Entonces Flash, de la Silver Age, de la Edad de Plata, conoce al Flash de la Edad de Oro, y la Liga de la Justicia de América conoce a la Sociedad de la Justicia de América, y empiezan a tener más o menos aventuras comunes, una vez al año, la colección de la Liga de la Justicia, y hay algunas apariciones en otras colecciones, ¿no? En Flash, en Green Lantern, etc. Vale, hasta aquí bien. Pero en un momento dado se intenta recuperar un poco estos personajes que habían, de los de Tierra 2, de los que no había una versión en la Tierra 1, la Tierra de la Edad de Plata. Eran personajes que estaban allí y que se podía hacer algo con ellos, o a alguien le apetecía hacer algo con ellos. Una de las cosas que se hace para intentar aprovechar estos personajes es meterlos en algún número showcase o de Brave and the Bold. Y allí se hacen extraños team-ups, uno de el hombre Ora Orman con el Doctor Fate, y otro de Starman con Black Canary, Canario Negro, ¿no? Y lo que se deciden entonces es hacer uno siguiente, que sería uno del Espectro con el Doctor de Medianoche, Doctor Midnight. Al final se ve que deben decir, ¿qué hace un tío que es, en pocas palabras, una especie de Daredevil con un tío que es casi Dios? Entonces era una mezcla un poco desigual y era complicado, supongo, hacer una historia. Y al final deciden, no, mira, hacemos una de Espectro y tiramillas. Y así en el Showcase 60 aparece por primera vez una historia nueva en solitario del Espectro después de muchísimos años. Está escrita por Gardner Fox, que era el guionista de las historias de la Sociedad de la Justicia de América, y está dibujada por Murphy Anderson, ¿no? Este talante de justiciero sobrenatural que tenían las primeras historias del Espectro y que ha tenido en otras etapas de su trayectoria comercial, no, digamos que quedaron un poco apartadas, ¿no? Y se le dio un aspecto como un tono más cósmico, ¿no? Con historias con demonios de otras dimensiones, sí, pero que eran que se tiraban planetas a la cabeza y que era una cosa como mucho más potente de poderes y tal, que más de terror, ¿no? Para que nos entendamos. Aparte de este, del Showcase 60, después habría este, que sí lo tengo, que sería el 61, que es donde se pelea con un demonio que se llama Shazam, como Satán, pero con dos H's por ahí en medio, para disfigurarlo un poco. Y que bueno, que tenía su gracia y iba también en este plan, ¿no? O sea, al final cogen al demonio, viaja al monte Big Bang, lo destruye, no sé qué, tal. Vale, pasan un par de números y en el 64 aparece otra historia del Espectro, aquí luchando contra una especie de delincuente de poca monta, pero que ha conseguido unos poderes brutales y ha ocupado el cuerpo de Jim Corrigan, y ha quedado el Espectro allí desahuciado en la calle porque tiene el ocupa ese y tal, ¿no? Vale, este tipo de cosas, lo que le pasa a los superhéroes de toda la vida. Y aparte de estas tres apariciones, que más o menos debieron de ver que el personaje tenía un cierto interés entre los lectores en ese momento, aparecería también por primera vez en una de las historias de la Liga de la Justicia de América, ¿no? Y allí también aparecería en el típico crossover con la JSA anual y todo esto. Poco después aparece un número de Brave and the Bold, el 72, donde Flash y el Espectro se juntaban. En Brave and the Bold normalmente casi todos los team-ups eran de Batman con otro personaje, pero al principio sí que había bastante más variedad de mezclar personajes diversos, ¿no? Entonces había este extraño crossover donde Flash viaja a Tierra 2 para ver a su amigo el Espectro, así de visiteo, y acaba siendo poseído por un antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial, y el Espectro y Flash deben luchar para salvar el alma de otros compañeros del piloto este y tal. En fin, una historia muy normalita que tenía gracia de esto de ver a un
al espectro dibujado por el dibujante de toda la vida de Flash, ¿no? Que ya empezaba a tener un dibujo menos académico y mucho más rígido, mucho más de rayas y con más fuerza, que puede que guste más, pero que a la mayoría le gusta menos, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Al cabo de un par de números, el 75, un nuevo crossover del espectro, esta vez ya con Batman. Y aquí ya empiezan las cosas raras a nivel continuidad, ¿no? Porque en este número, Batman y el espectro tienen una historia con una especie de brujo chino que tiene sitiada a la gente de Chinatown y tal. Y aquí viene la gracia, porque claro, el espectro es un personaje que en teoría era de Tierra 2, pero aquí aparece Batman en activo y entonces solo puede ser de Tierra 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque el editor, que era Murray Boltinoff, y sobre todo si lo escribía Bob Haney, pues como que pasaba mucho de la continuidad y de si este personaje es de aquí, es de allá, y hacía, o si es de la Segunda Guerra Mundial y este es un extraterrestre. O sea, lo mezclaban como les daba la gana y eran más felices que una perdiz, ¿no? Y bueno, esta historia no es que sea como para tirar cohetes, pero bueno, ves ahí una historia con Rosandro, que bueno, que siempre tiene su gracia ver a Rosandro dibujando estos personajes, ¿no? Y a partir de aquí llega la primera colección en solitario de El Espectro. La colección dura entre el 67 y el 68. Y era de aparición cada 2 meses. Y lo que sí que tuvo fue unos bailes de equipos creativos bastante extraños, ¿no? El primero, pues, era Gardner Fox y Murphy Anderson, los autores de los Showcase, entonces aquí no había mucho problema. Pero a partir del segundo número ya empieza a haber los cambios. El segundo es este. Es un guión de Gardner Fox, pero dibujos de Neil Adams, que empezaba a trabajar por esas fechas, en esa época estaba haciendo Deadman, me parece, y empezaba a hacer un poco colaboraciones de forma más frecuente en DC. En este número, creo, si no recuerdo mal, había una entrevista del espectro a Neil Adams, que le preguntaba un poco sobre su carrera y no sé qué y tal, para hacer un poco de información a los lectores de quién era este nuevo dibujante que llegaba, ¿no? El tercer número sería una historia del espectro y Wildcat, gato salvaje o gato montés. Con guión de Mike Friedrich, que era un aficionado de esos años, bastante popular, y que empezaba también a colaborar más o menos con las editoriales de forma más o menos habitual, ¿no? Estas historias no son muy para allá a nivel guión, pero claro, aquí tenemos un Neil Adams joven, pero que lo está dando todo, y entonces, claro, hay viñetas espectaculares, ¿no? El 4 y el 5, Neil Adams no solo los dibuja, sino que también los escribe, ¿no? Aquí tenemos una historia con un niño poseído por un extraterrestre que es una personificación del mal y que quiere que el espectro mate al niño para que salve al planeta y tal y cual. Y después habría este 5 aquí, con el espectro aquí, todo guapo y tal. Se ve que Neil Adams no podía mantener el ritmo de estos cómics bimestrales y deja la colección. Y ya aquí empiezan ya los bailes para aburrir, ¿no? Este sería el 6, que es una historia de Gardner Fox, que lo tuvieron que rescatar, y dibujos de Jerry Grandinetti. El 7 fue del mismo autor, bueno, los mismos autores. El 8 fue de Stephen Skate y Grandinetti. Y llegamos al 9, que sería este, ¿vale? A ver. El penúltimo número. Aquí la colección ya está la tocada de muerte. Y se nota. Y entonces, en este número, el espectro mata a un criminal. Mata a un criminal, algo que no había hecho desde principios de los años 40. Y la presencia, la voz que le ha dado los poderes, lo castiga. Lo castiga porque ha sido un niño malo y entonces tiene que ponerse a leer el diario de, ¿cómo lo llamaba esto? El Journal of Judgment, el diario del juicio. Entonces es un libro donde él lee las historias de gente que se ha portado mal y tal, y
la colección acababa convertida en una especie como de antología o House of Mystery o House of Secrets o Unexpected o cualquiera de estas. Con el espectro que aparte de anfitrión era uno de los personajes más o menos secundarios o más o menos principales según la historia que llegaba a resolver la situación, ¿no? Y decir y darle el castigo oportuno a los villanos y a los que tal vez no eran tan villanos darles una segunda oportunidad y tal. Lo que más destaca de estas historias es que en el número 9 aparecía una historia del espectro dibujada por Bernie Wrightson, un muy joven Bernie Wrightson, y guión de Denny O'Neil, ¿no? Y era una historia que giraba sobre un mago y su ayudante que conseguían una serie de poderes y uno acababa convertido en rey de un país, etcétera. Bueno, era una historia bastante tradicional, pero que tiene la gracia de ver de este Bernie Wrightson primerizo, pero que ya tiene un peso bastante interesante, ¿no? El número 10, pues ya fue más de lo mismo y fin de la colección. La gracia era en un texto donde hablaban de el personaje del espectro para dar información a los lectores y allí como de tapadillo iban diciendo en el número 9 el espectro consiguió el diario del juicio, pero la cosa no acabó de funcionar y al número siguiente la colección cerró. El número siguiente es el número que tenía la gente en las manos, o sea, era una cosa como un poco marciana, ¿no? Pero bueno, y allí acabó la primera colección del espectro. El espectro quedó muy olvidado en los siguientes años, ¿no? Solo tuvo una aparición en un número de la Justice League of America, en el número 83, con guión de Denny O'Neil y dibujos de Dick Dillon, ¿no? Que era el dibujante de la colección desde hacía bastante tiempo y que estuvo aún muchísimos años más encargándose de la colección, ¿no? Era el típico crossover de la JLA, JSA, con el espectro que parecía que quedaba destruido, pero bueno, ya sabemos cómo van estas cosas. Pasa el tiempo y en Adventure Comics, una de estas colecciones antológicas y donde han ido pasando seriales de muchos personajes y han tenido etapas de muchos personajes, de la Legión de Superhéroes a Supergirl, a lo que queráis. Llega John Orlando como editor y cuentan que a John Orlando lo atracó un delincuente, lo atracó y con el mosqueo que llevaba quiso recuperar al espectro. Orlando también tenía experiencia en editar colecciones de terror y tal. Entonces decidió recuperar al personaje de Espectro y convertirlo un poco, devolverlo un poco a sus raíces, ¿no? De justiciero implacable, sobrenatural y tal. Para esto le ayudaron Michael Fleischer al guión y Jim Aparo, un hombre de la casa, muy resultón y muy eficaz, al dibujo. El primer número fue el 431. No todo el número era el espectro normalmente en estas colecciones, ¿no? Siempre había otras historias de Aquaman o Green Arrow o lo que fuera. Pero estas historias más o menos cortas, y que solo duró 10 números, porque 440 le dieron el hachazo por su excesiva violencia, cuentan, para mí sigue siendo de lo mejor que publicó DC en los años 70. Me parecen divertidísimos. O sea, uno ya sabe que el espectro va a coger al delincuente y le va a hacer migas. Pero esto es un poco como las películas estas de Destino Final, ¿no? Que tú sabes que estos personajes van a morir de las formas más truculentas y más sangrientas y más salvajes posibles, pero la gracia está un poco en ver cómo pasa y qué es lo que se le ocurre a los guionistas para llegar a eso, ¿no? No sé, el espectro podría coger al delincuente, hacer que tuviera un infarto y sí, vale, pero es muchísimo más provocador y mucho más visual hacer que a uno de los villanos lo convierta en cristal y luego lo rompa, o lo convierta en madera y luego lo pase por una sierra mecánica, o que lo coja con unas tijeras y lo haga migas, o que lo convierta en una estatua de cera y luego lo lleve a que lo fundan. Digamos que su repertorio de venganzas era bastante potente, ¿no? Entonces, estas historias pues eran muy, muy resultonas y te sigues divirtiendo un montón viéndolas, ¿no? O sea, ya os digo, este es del 431, no los tengo todos, aquí hay unos cuantos más que os enseño. Todos muy bonitos, ya os digo, todos muy divertidos. Esto si no lo conocéis,
buscarlo porque son una maravilla. Esto creo que Planeta lo publicó en un tomo hace años, ¿no? Hay varias reediciones en tomo también en Estados Unidos. Y lo que pasó es que después, en los años 80, se sacaron una colección que era Wrath of the Spectre, la cólera del espectro, que reeditaba estas historias con estas portadas dobles tan divertidas, ¿no? Porque la portada normalmente era una cosa bastante light, pero la contraportada era donde veías el mago. Lo mejor de esta reedición es que los tres primeros reeditaron las 10 historias de Adventure Comics, pero el cuarto número, era material inédito, 3 historias que había escrito Michael Fleischer en su momento y que se había dibujado una y no se había publicado y 2 no se habían ni dibujado, y se recuperaba esta historia y Jim Aparo dibujó las 2 historias que no se habían dibujado. Entonces este número era todo nuevo, de forma que tenías las 13 historias que hizo Fleischer para el personaje, ¿no? Ya os digo, esto, si no lo tenéis, muy recomendable porque os gustará más o menos, pero que os vais a divertir, yo creo que os vais a divertir. Desde el cierre de su serial en Adventure Comics hasta que volvió a tener una colección en el año 86, el Espectro tuvo bastantes apariciones en colecciones de todo tipo, como Estrella Invitada, etcétera, ¿no? Y ahora os voy a comentar algunos de estas apariciones, porque por allí hubo algunos nombres interesantes de autores que trabajaron con él, ¿no? Posiblemente donde apareció más sería en Brave and the Bold, que tuvo 3 apariciones. En el 116, una historia de Bob Haney y Jim Aparo. En el 180, que es que reunía a Michael Fleischer y a Jim Aparo. Esta historia la conoce bastante poca gente, pero que era una historia que, aunque el villano al final acabase convertido en cenizas, pues tampoco era tan siniestra como las historias del Adventure Comics, ¿no? Y después hubo también esta otra historia en el 199 con guión de Mike Barr y dibujos de Ross Andru. Esta era una historia sobre el Espectro que tenía que pedirle ayuda a Batman como detective para encontrar su cuerpo, porque alguien ha secuestrado el cuerpo de Jim Corrigan en un momento que él estaba salvando un tren de un posible accidente y tal, y no sabe dónde está, y necesita ayuda para encontrar el cuerpo, porque si no va a desaparecerse, ¿no? Porque el Espectro necesita su anfitrión para poder recargar energías, etc. Bueno, estos serían los números de Brave and the Bold a lo largo de bastantes años. Si volvemos un poco en el pasado, pues por ejemplo aquí el Espectro saldría en este crossover de la JLA y la JSA en un papel bastante escondido donde Elliot S. Magin y Cary Bates, los guionistas, habían viajado a Tierra 1, Tierra 2, habían empezado a hacer maldades miles, habían perdido el control, empezaron a morirse superhéroes y Espectro se ponía ya a rezar y hacía que Dios los perdonase y los recuperase y los reviviese y no sé qué. O sea, una cosa muy demencial. Y yo me acuerdo de leer este número en el formato Novaro, que simplificaban los textos y no entender absolutamente nada. O sea, una cosa desastrosa. Pero bueno, leído ahora, pues bueno, se deja ver, ¿no? También estaría este número, este DC Special 29, con portada de Neil Adams, que explicaba un poco por qué los superhéroes no habían tenido un papel más destacado en invadir Alemania, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial y tal. Era una historia de Paul Levitz y Joe Staton, y donde el Espectro pues tenía también un papel importante como miembro de la Sociedad de la Justicia de América. Este también tiene su gracia, guión de Len Wein y dibujos de Jim Starlin. Jim Starlin hizo un par de números de esta colección DC Comics Presents, que era una colección de team-ups de Superman y otro personaje. En números anteriores había habido un Superman Green Lantern, un Superman Supergirl, un Superman Detective Marciano y tal. Bueno, este era un Superman Spectre. Seguía un poco una saga que había habido contra Mongul, que había tenido su primera aparición un poco antes y tal, y donde el Espectro se enfrentaba a él para que no hiciera no sé qué cosas, por una excusa para que se den un poco de piños, y bueno, que el Espectro estaba allí como pasando olímpicamente. Es bastante curioso ver el pasotismo que tiene
con Superman intentándolo hincharle la cara y fracasando estrepitosamente, ¿no? Ah, volviendo un poco a las aventuras del Espectro en la Segunda Guerra Mundial, están las historias del All Star Squadron, la colección de Roy Thomas y un montón de dibujantes, y cuya primera aparición sería aquí, en este Justice League of America, que llevaba un inserto de 16 páginas, que era como la presentación del personaje, ¿no? Este tipo de insertos los hacían mucho en DC en esta época, y algunas colecciones como los Titanes de Waldman y Pérez, o el Night Force de Mark Waldman y Jim Collan, y otros personajes, Arak, etcétera, pues tuvieron sus primeras apariciones en estos insertos, ¿no? En All Star Squadron, aquí os he enseñado también un número, porque sale aquí el amigo Espectro y sale un poco por dentro y tal. Digamos que era una colección con tantísimos personajes que entonces solía estar más centrada en algunos. Y los otros pues aparecían de vez en cuando. El Espectro era uno de estos, ¿no? Aparecía de vez en cuando, no salía en cada número y no siempre tenía un papel especialmente relevante, ¿no? All Star Squadron, con los años, esto me lo voy a saltar, pero bueno, le doy una vuelta, acabó reconvertida en esta colección, Young All Stars, que pasaba un poco 3/4 de lo mismo. Estaba centrada en como jóvenes pupilos, de antiguos superhéroes del año de la María Castaña y tal, ¿no? Y el Espectro, aquí os he sacado porque mira, porque sale por aquí, pero bueno, en algún número salía un poco también de refilón, pero esta colección sí que estaba centrada más en los chicos de estos jóvenes, entonces es más para completistas, ¿no? Para los más cafeteros. El Espectro también tuvo un par de apariciones en Wonder Woman, 241 a 243, con Jerry Conway, Joe Staton, Jackson Harris, Joe Delbo. Era la época de la serie de televisión de Wonder Woman, que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran historias que cogieron a la Wonder Woman de Tierra 2, teóricamente, y con enfrentamientos contra nazis y todo eso. Y en estos números pues apareció allí Doctor Fate, el Espectro y tal. Nada, tampoco son muy para allá, ¿no? El Showcase 100 era una historia donde reunía a todos los personajes que habían pasado por Showcase, y como el Espectro había estado en 3 números, pues salía también por allí, pero claro, era un batiburrillo de personajes que tampoco es como para tirar cohetes. Y más interesantes son los números 97 a 99 de Ghost. Ghost era Fantasmas, una colección de estas antológicas de terror y tal. Pero en estos 3 números, Paul Kuperberg y un dibujante bastante terrible, pero que se sabe en el último número porque lo entinta. No recuerdo el número, no me acuerdo del nombre, ya lo pondré por aquí. Pero en el último número al menos lo intentaba Tony de Zúñiga y le daba un aspecto un poco más aparente, ¿no? En estos 3 números era una especie de enfrentamiento entre el Doctor 13, el Doctor 13, que es un tío que se dedica a demostrar que lo sobrenatural no existe, que siempre son montajes de cantamañanas y delincuentes y tal, que se encontraba con el Espectro y que no acaba de entender cómo lo podía hacer y cómo podía demostrar que ese espectro no era realmente un espectro, ¿no? En fin, no era muy para allá, ¿no? Pero bueno, tenía sus momentos, sobre todo porque había una historia que tenía que ver con el padre del Doctor 13, que al final resultaba que, bueno, estaba muerto. El Doctor 13 viene de una larga trayectoria familiar de tradición familiar de demostrar que los fantasmas no existen. Y claro, encontrarse el Doctor 13 que con el fantasma de su padre pues tenía bastante gracia. Pero bueno, poco más, ¿no? Alan Moore utilizó el Espectro en un par de veces en la colección de Swamp Thing, de la Cosa del Pantano, ¿no? En el anual 2 y en este número 50, que era el final de la magnífica saga de American Gothic, ¿no? Aquí pues teníamos el Espectro como un personaje absolutamente divino y luchando por el bien, etcétera, etcétera. Le sacó bastante partido en estas pequeñas apariciones. Daba la sensación de ser un personaje realmente potente, de ser algo muy difícil de asumir la capacidad de su poder y de lo que puede hacer. Porque esa es una de las pegas que tiene este personaje. Es un personaje tan poderoso que es complicado poder sacarle
partidos, a encontrarle amenazas a las que se pueda enfrentar, encontrarle una historia en la que pueda encajar y que tú puedas interesarte por lo que puede hacer, porque claro, si alguien es tan poderoso, es complicado que te pueda preocupar algo lo que estás pasando, ¿no? En fin. Evidentemente también saldría en la crisis en Tierras Infinitas de Wallman y Pérez, y enfrentándose al antimonitor, y esto sería el inicio de una larga trayectoria de apariciones en crossovers, grandes eventos del espectro. Parece que no hay gran evento si no sale el espectro en algún momento, para darle un poco de empaque, porque para que digas, aquí hace falta el espectro para arreglar esto, necesitas la gente con muchísimo poder para poder arreglar esta situación catastrófica, cataclísmica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y esto llevaría, lo de Crisis, llevaría a especiales como este, el Last Days of the Justice Society of America, los últimos días de la Sociedad de la Justicia de América, que era una forma de quitarse de encima a la Sociedad de la Justicia de América, ya que por edad ya eran muy mayores y si habían estado en la Segunda Guerra Mundial, ya me explicarás, y como se habían fusionado la Tierra 1 y la Tierra 2, pues para que no hubiera duplicidad de superhéroes, etcétera. Bueno, esto duraría unos años, pero al final acabarían recuperados y por motivos mágicos, pues tienen aún una vitalidad y una longevidad como sorprendente, ¿no? Bueno, bien. Aquí un par de apariciones extrañas. Esto era DC Challenge, este es un número que lo he cogido porque lo dibuja Giffen, el guion es de Wolfman y Mark Evanier, no, Mark Wolfman y Cady Bates. Y esto era lo que vendría a ser un cadáver exquisito, ¿no? Y como se hizo uno con Kamandi hace unos años y tal, que es que cada número es un equipo diferente y que sigue lo que han hecho los anteriores y a ver cómo acaba, claro. Fue un experimento raro, o sea, pero bueno, por aquí salía el espectro también en algunas páginas, en algún capítulo, y bueno, os enseño este como os podría haber enseñado otro, pero bueno, con este ya vamos que nos matamos, ¿no? Lo de Crisis llevaría también a que Waldman y Pérez hicieron la historia del universo DC, y en este número, bueno, el primero, pues aparece unos pin-ups del espectro, la Sociedad de la Justicia de América, y bueno, esto es para completismo, como esta aparición en el Who's Who, donde hay un dibujillo allí muy mono de Jim Aparo contando con una ficha del personaje, etcétera, etcétera. En 1987 saldría este número 15 de Secret Origins. Secret Origins era una colección que se dedicaba a contar los orígenes de los personajes de DC y una versión más o menos post-crisis de estos personajes. En este número había una historia de Deadman, el origen de Deadman contado por Andy Helfer y dibujos de Kevin Maguire, y estaba el origen de El Espectro contado por Roy Thomas, que parecía abonado a todos estos personajes clásicos, y dibujos de Michael T. Gilbert. Esto casi parecía la previa de la siguiente colección de Deadman, ¿no? Perdón, del Espectro, que sería esta colección. Lo mejor de esta colección para mí eran las portadas, porque había portadas maravillosas. Está Michael Kaluta, José Luis García López, Mike Mignola, Jerry Bingham, Charles Best. Este sería el último número con portada de Pat Broderick. Y esta portada, que es maravillosa, de Arthur Adams, que lo mejor que tiene es entretenerte, mirar todos los personajes que hay en el público, porque allí te encuentras desde el señor Spock de Star Trek, al monstruo de la Laguna Negra, a los Cuatro Fantásticos, a los Nuevos Mutantes, a la Patrulla X, a 40.000 personajes, en fin, muchísimos personajes. Es muy divertido de jugar al Dónde está Wally con esta portada, ¿no? Esta colección tuvo guiones de Duke Moench y dibujos originalmente de Jim Collan.
Jim Golan había estado a punto de dibujar una colección del Espectro un año antes con guiones de Steve Gerber. Supongo que por eso se lo ofrecieron a él. La colección no llegó a salir porque Steve Gerber tenía que entregar el guión en una fecha muy concreta, estaba llegando tarde y encima el hombre se fue a ver el rodaje de la película de Howard el Pato. Entonces dejó a los DC totalmente vendidos y los de DC cogieron un mosqueo del 15 y le dijeron que no había colección y que ahí se quedaba el tema, ¿no? Una pena porque a saber qué hubiera hecho Gerber con el personaje del Espectro. Podría haber sido interesante. Moench funciona muy bien, para mi gusto, en héroes urbanos. Cuando lo sacas un poco de estos límites y lo pones en historias muy cósmicas o historias muy terroríficas o cosas de ese estilo, digamos que el hombre está un poco perdido. Superhéroes tradicionales tampoco le han salido nunca muy bien, para mi gusto, tipo los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos no me parece nada del otro mundo. En fin, bueno, total, que no estaba mal, pero tampoco era como para tirar cohetes, ¿no? Lo que hizo fue hacer que Jim Corrigan era una especie de detective de lo sobrenatural y por allí le ayudaba a Madame Xanadu o Deadman o otros personajes así más o menos sobrenaturales del universo DC. Y la primera saga, por ejemplo, empezaba con el Espectro enfrentado al culto de la Luna Rojo Sangre, que era un culto que había surgido en el serial de Yo Vampiro hacía unos años y tal. Aparte de Jim Golan, vendrían después otros dibujantes, ¿no? Como Cagan Kennedy, como Graham Morrow, como Mark Badger, un primerizo Bart Shears o Gonzalo Mayo, un autor que todos tenemos muy en la cabeza como dibujante de Vampirella para la Warren, por ejemplo. La colección fue renqueando, pero tampoco llegó a cuajar mucho, ¿no? Una pena, pero es lo que hay. Durante estos años, el Espectro sí que estuvo saliendo bastante en otras colecciones, ¿no? En Legends no apareció, pero sí apareció en Millennium, en el crossover de Millennium que hicieron Steven Glehart y Joe Staton, y en algunos de los crossovers de Millennium, ¿no? En este número, por ejemplo, del Action Comics de John Byrne. Que también poco después afectaría a aquí en Detective Comics, una historia que afectaba a Firestorm, al Escuadrón Suicida, a Batman, aquí en Detective Comics, y al Espectro en su propia colección, ¿no? O sea, los personajes se iban cruzando muchas veces sin darse cuenta. Estaba bien llevado. También hay que recordar las apariciones breves pero interesantes del personaje en el Books of Magic, los libros de la magia de Neil Gaiman, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el segundo número, dibujado por Scott Hampton, el Espectro salvaba a Timothy Hunter de morir a manos de un francotirador que él dejaba congelado, ¿no? Y también está una aparición de esta saga, Time and Time Again, guión de Roger Stern, dibujos de Bob McLeod, con Superman viajando por el tiempo, que acababa en la América de Eisenhower, Segunda Guerra Mundial, y que con Superman encontrándose con el Espectro, ¿no? En fin, hubo, ya os digo, bastantes apariciones así simpáticas. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, porque ahora viene la etapa de John Ostrander y Tom Mandrake, que para mí es una de las mejores colecciones de esos años que hizo DC. Y quiero entretenerme un poco en hablar de ella, aparte de después hablar de la etapa de Hal Jordan, de la siguiente colección que tuvo el Spectre, de la etapa de Chris Puff Allen como el Spectre, y después el New 52 y algunas de las apariciones de estos últimos años, ¿no? Y como va a ser bastante largo y ya llevo un buen rato, yo creo que lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea en breve. Seguimos. ¡Salud!